Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días. Es un gusto una vez más estar con ustedes aquí en el día de martes, por supuesto, para conversar con el ministro Carlos Magro. Miles de suspendidos de sus trabajos temporalmente debido a la crisis que estamos en el COVID-19. Suspensión que se vuelve pasión y que ha dejado en suspenso a miles y miles de compañeros. No tener realmente una respuesta concreta por parte de, se podría incluso presumir, antes, autoridades del gobierno han determinado aplicar un caso fortuito para extender con ello los laborables. Dicha figura establece que el caso de la pandemia y que se pueden prorrogar legalmente el tiempo de suspensión laboral que sea necesario sin hacer una reforma al Código Penal, que sería en este caso en el Congreso Nacional. Para hablar sobre estos temas que nos preocupa, estoy seguro, no solo a nosotros como medio de comunicación, sino que a la mayoría de la gente que está en su casa en este momento y que ha sido suspendida de sus empresas. Señor ministro, primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación y es, por supuesto, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el día de hoy. Buenos días. Sí, muy buenos días, Jorge. Saludos a ustedes. Espero. Efectivamente, nosotros la semana pasada estuvimos haciendo todo un análisis de lo que está ocurriendo, sobre todo en el país y con la pandemia. Hay que recordar que esta pandemia tiene dos grandes componentes. Uno es el componente del mercado, del sistema de salud pública, que el sistema de salud pública ocupa o necesita forzosamente que exista más distanciamiento y menos personas en la calle, porque si no colapsa, ¿verdad? O sea, que el sistema económico se mantenga, la gente se mantenga en casa. Y por otro lado, el otro polo de la pandemia es casualmente el sector económico, que también ocupa tener una normalidad, ¿verdad?, para que no se desestructure el mercado de trabajo o se pierdan puestos de trabajo. Entonces, estos dos extremos en los cuales la pandemia se encuentra son dos extremos que si cada uno se agudiza, uno afecta al otro. Entonces, por ejemplo, cada vez que hay algún sistema, por ejemplo, que quiere reaccionar como el sistema económico, entonces estamos viendo que se nos presenta la reacción del sistema de salud. Entonces vienen el sistema de salud a pedir que todo se cierre, que no funcione, pero por otro lado tenemos al sistema económico que si no ocurre eso, pues empieza a fraccionarse. Y eso se vio mucho más evidente la semana pasada. Por primera vez en la historia, desde que el Código de Trabajo existe y está vigente, pasamos de suspensiones de 120 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros utilizamos la figura de caso fortuito, fuerza mayor, porque ya el Código del Trabajo establece que no tiene un plazo, estructurado, por así decirlo. Por lo tanto, dice el mismo código que si persiste la causal que le dio origen a la suspensión, y en este caso es la fuerza mayor o caso fortuito, el periodo de suspensión será hasta que esa causal deje de existir. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que mientras la pandemia está activa, las empresas podrán ir extendiendo el periodo de suspensión hasta que finalice la pandemia. Hay que entender qué significa la figura de suspensión. La figura de suspensión está estructurada en el Código del Trabajo como un mecanismo para que no se pierdan empleos. ¿Qué es lo que ocurre cuando, si estuviera un periodo X o cualquiera, que no fuese la pandemia? ¿Qué es lo que ocurriría? Lo que ocurriría es que la empresa invoca la suspensión porque tiene problemas económicos, porque no puede pagar, por muchas cosas, pero con la motivación del empleador de que la persona no termine o no se extinga su contrato de trabajo, o sea, que no lo despidan, pues.
Entonces, esa figura fue creada con ese mecanismo para dar esa válvula de oxígeno y que la figura del contrato de trabajo no se pierda. Entonces, ahorita en la actualidad lo que se busca con la figura es que, como lo que prevé la figura es que no se pierdan puestos de trabajo, pues igual con el problema que estamos teniendo ahorita con la pandemia, que es el problema más grande de la historia moderna de Honduras, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es que al invocar esta causal, porque hay varias causas para suspensión, no solamente la fuerza mayor, hay otras que tienen que ver con otros ítems que tiene el Código del Trabajo, pero todas las otras causas tienen normalmente un periodo de 120 días. Entonces, cuando yo le invoco, lo que estamos diciéndole al trabajador es: miren, no lo quiero despedir, porque lo último que queremos es que una persona tenga un despido, porque si la persona tiene un despido, lo que ocurre es que conseguir o volver a tener ese puesto de trabajo va a ser sumamente difícil, va a ser sumamente complicado. Entonces, se busca en primera instancia que se utilice la figura como un mecanismo de preservación de puestos de trabajo. Ahora, hay ciertas realidades en el mercado. Aunque nosotros hoy, pongámosle que hoy terminase la pandemia y que todo el mundo dijera, bueno, ya terminó la pandemia, yo creo, Jorge, que es muy probable que muchas empresas no tengan la capacidad de retornar a todos sus trabajadores, porque el efecto económico ha sido tan grande, ¿verdad?, que muchas empresas no tendrán esa capacidad de reacción. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de cuentas, la pandemia, como ha pasado en otros lugares, o sea, uno se pone a pensar, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado llegó a tener la tasa de desempleo más baja casi de los últimos 50 años. Pero hoy por hoy ya está en 13% y subiendo. Y creo que llegó a menos de 3 o cosas así. O sea, en un periodo muy pequeño, la pandemia desestructuró mercados de trabajo, no digamos en países como España o Italia, donde las consecuencias del mercado de trabajo han sido nefastas. O sea, por ejemplo, el área de restaurantes en los sectores turísticos. Aquí en Honduras uno puede mencionar sectores como la hotelería, sectores como restaurantes, sectores como transporte público, donde efectivamente por así decir, la activación o la inactivación, perdón, de estos sectores va a generar forzosamente un golpe al mercado de trabajo, y eso nosotros tampoco queremos ser responsables y no podemos decir que no va a pasar. Claro que sí va a pasar, o sea, son realidades con las que tenemos que contar, y que no son realidades solo de Honduras, son realidades de absolutamente todo el mundo. Ahora bien, durante esta pandemia, ¿qué ha pasado con nosotros? Nosotros hemos estructurado el programa de alivio solidario que aprobó el Congreso. Este programa ha beneficiado alrededor de unas 126,000 personas, ¿verdad? Que lo que ha hecho es que durante ese periodo de suspensión, en vez de que las personas se queden sin ningún 5, pues entonces lo que ha dado son ayudas alrededor de 6,000 empiras, con aportes del Estado, aportes del empleador y en algunos casos aportes del RAP. Eso sobre todo está orientado al sector maquilador, al sector que aplica las empresas que tienen el RAP, que yo creo que es de reconocer que después de esto creo que tenemos que hacer una reforma para que todas las empresas de Honduras apliquen el RAP, porque ya vimos que definitivamente se puede convertir en un gran seguro de desempleo, ¿verdad? Y por otro lado, con una participación del empleador. Nosotros hemos ejecutado alrededor de 600, casi los 600 millones de lempiras y beneficiado a 126,000 trabajadores. Y esta figura lo que ha venido permitiendo, por así decirlo, es que estos puestos de trabajo se preserven. Y hasta hoy, en la actualidad, el sector maquilador, que es un sector intensivísimo en empleos, más de 150,000 empleos a nivel nacional, pues se pudieron acoger alrededor de 97,000. Los otros que no se cogieron son porque empezaron a tener alguna actividad. Honduras ha destacado ahorita en su sistema textil porque hemos estado confeccionando batas, mascarillas, indumentaria quirúrgica, botas, qué sé yo, overoles,
y todas estas cosas que se están utilizando en forma masiva, ¿verdad?, en el combate a la pandemia. Ahora, no obstante, es una gran cantidad de trabajadores que han estado en este mecanismo y claro está que eso viene a paliar. Pero eso no va a ser, al final de cuentas, por así decirlo, la solución del caso. La solución pasa por establecer un mecanismo que sea equilibrado entre salud y economía. O sea, significa que podamos tener una actividad, claro está que va a ser mucho más reducida de una normalidad, pero que tengamos al menos una actividad mínima que pueda subsistir, porque si no, de hecho ya tenemos fracturas en el mercado de trabajo, ¿verdad?, sobre todo en la MIPYME y en la PYME, que es donde tenemos mayor fractura. Significa fractura, para que las personas entiendan, significa que son empresas que probablemente algunas no puedan abrir, ¿verdad? Y por otro lado, el sistema de salud, que necesita esa válvula, pero tampoco podemos pensar que se ahogue al 100%. ¿Qué es lo que pasa aquí, Jorge? La pandemia tiene un comportamiento en Honduras un poco distinto a lo que hemos visto en otros países. Hay otros países donde la pandemia llegó, hizo altos picos rápidamente y descendió rápidamente. Entonces llegó, por ejemplo, en España, se tiraron los picos al más alto nivel y la curva automáticamente empezó a bajar rápidamente. En Honduras, ¿no? En Honduras ha ido poco a poco, subiendo, poco a poco, lentamente. Las personas piensan ahorita y dicen, se asustan, dicen, qué barbaridad de gente, sí, pero todavía esa barbaridad de gente es poco para lo que se espera de la curva. Entonces, eso poco a poco que ha venido, nos ha ido dando tiempo, ¿verdad? Pero también pasa una factura en el mercado de trabajo, ¿verdad? Entonces, estas cosas tenemos que entenderlo, y por eso es que la figura de la suspensión era tan importante que pudiésemos efectivamente ampliarla. Cuando nosotros empezaba la pandemia, no sé si se acuerda, el Ministerio del Trabajo, previendo lo que venía, emitimos una primera circular donde decíamos que las empresas podían, de acuerdo con los trabajadores, hacer canjes por vacaciones o hacer canjes que ocurrieran. ¿Por qué hacíamos nosotros eso? Porque sabemos que las vacaciones son pagadas y retribuidas. Entonces, al ser pagadas y retribuidas, sabíamos que la persona no trabajando iba a tener ingreso. Entonces, uno va, como hemos ido, como gastando los cartuchos, ¿verdad?, por así decirlo, para ir alargando los ingresos de las personas, ¿verdad?, y que no entrasen directamente una suspensión abrupta y que no tuvieran ningún ingreso. Entonces, habrán empresas que sí, efectivamente, no aplicaron al alivio solidario y no tienen esta ayuda, pero por eso ahorita, en esta segunda fase, por así decirlo, del proceso de suspensión, hemos pedido que las empresas llenen un formulario que nos indique cuántos trabajadores, si son mujeres, si son hombres, de la edad que tienen, si tienen alguna enfermedad de base, porque eso nos va a permitir a nosotros ver el campo completo, por así decirlo, porque ahorita nosotros tenemos la información de los que se acogen al alivio solidario. Ya la ley establece que finalizada la emergencia, pues los patronos tendrán 3 días, no más 3 días, para presentar los escritos correspondientes a las suspensiones. Entonces, eso nos permite ir navegando, por así decirlo, en estos mecanismos y poder ir saliendo. En la parte del RAP, tenemos alrededor casi de 28,000 trabajadores que están haciendo uso del alivio solidario, y eso permite también que tengamos un auxilio, por así decirlo, en esta parte. Eso es, por así decirlo, la primera parte. Ayer tuvimos una rendición de cuentas donde hablábamos, la Secretaría del Trabajo ha tenido 3 grandes ejes de trabajo, por así decirlo, en la pandemia. Uno ha sido con este alivio solidario, donde efectivamente, por así decirlo, hemos mantenido a una gran parte del sector formal y estratégico de Honduras, ¿verdad? Y tenemos otra parte que lo ejecuta el programa Con Chamba a Vivir Mejor,
que es un segundo eje que es igual o más importante que el alivio solidario, que tiene que ver con el programa Código Verde Más. Nosotros tenemos un poco más de 5.500 profesionales de la salud que hemos contratado, ¿verdad? Que están en los triajes, que están en los hospitales, en las regiones metropolitanas, que están en las brigadas, ¿verdad? Y estos son los grandes héroes que están combatiendo el coronavirus, que están dando la primer línea de batalla y que verdaderamente pues están al frente de esto. Esto hemos hecho una inversión que casi ronda los 400 millones de lempiras, ¿verdad? Y tiene que ver con todo el personal que usted mira, que los ciudadanos miran que andan en la calle, que andan dando y arriesgando su propia vida, ¿verdad? Haciendo todas estas evaluaciones en estas jornadas, que están en las salas COVID dentro de los hospitales. Ahí tenemos enfermeras, tenemos médicos, tenemos más de 200 especialistas, tenemos técnicos en laboratorio, tenemos químicos, especialistas en químicos de farmacia, microbiólogos. O sea, esta gente, que es este otro gran paquete que tiene que ver con la contratación de estas personas, son como los dos extremos, ¿verdad?, en los cuales venimos desenvolviéndonos nosotros, ¿verdad? Y eso lo hacíamos ayer en una conferencia de prensa, diciéndole al pueblo hondureño, pues efectivamente, mucha gente pregunta, pues ¿dónde está el dinero? Pues yo le puedo decir a la gente, aquí está el dinero, está metido en salvar 126.000 puestos de trabajo y casi 5.500 elementos de salud. Que véngase de paso, es casi como meter la mitad, haber aumentado en un 50% el sistema de salud pública nacional. Es una gran cantidad de recursos humanos que están en esta pandemia, que se han introducido, por así decirlo, para el combate, y que hoy por hoy estos jóvenes, muchos de ellos, Jorge, son jóvenes recién graduados, que de repente no tenían una oportunidad de mercado de trabajo, ¿verdad? Y hoy por hoy pues han tenido que entrar, eso sí, rápidamente en el problema de salud más grande que ha enfrentado el país y el mundo, pero que son héroes que están ahí dando su vida también, poniendo un gran sacrificio. Hay personas que no han podido ver su familia desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Y estos son, como por así decirlo, realidades en las cuales estamos enfrentando esta pandemia. Y tenemos un tercer eje en el que estamos trabajando, ¿verdad?, que es el eje de bioseguridad. Junto a la Unión Europea, que nos ha ayudado muchísimo, y tengo que destacarlo porque la Unión Europea ha sido fundamental, hemos construido alrededor de 40 protocolos de bioseguridad y un manual general de bioseguridad. Esto nos permite que las industrias que puedan tener una operación mínima, pues lo utilicen realizando estos protocolos. Y hemos creado una fuerza interinstitucional en la que nos trabajamos junto a la DPI de la policía, con un equipo que está haciendo auditorías, y tenemos un poco más de 900 auditorías hechas a centros de trabajo, a casi 34.000 trabajadores, que nos ha ido permitiendo una operación mínima en aquellos lugares donde bajo estos protocolos se permite, y donde efectivamente tengamos una línea como país, por así decirlo, a dónde tenemos que ir haciéndolo. Yo particularmente creo, Jorge, que el coronavirus vino y va a estar un buen rato hasta que aparezca una vacuna. O sea, hasta que exista una vacuna. Y el problema no solamente es que exista, porque ya empezamos a ver noticias en el mundo, ¿verdad? De Inglaterra, ¿no? Sí, efectivamente, ayer tuvimos la noticia de Inglaterra, creo que casi todo el país la pudo ver, ¿verdad? Pero que exista una vacuna no significa que va a estar la otra semana en Honduras. Primero, la vacuna tiene, una vez que pasa los protocolos, que supuestamente ya están muy avanzados según lo que vimos ayer, ocurre que se tiene que producir en masa. Y esta producción en masa abarca a los grandes países que quieren comprarla y a países como nosotros que tienen que hacer, que tenemos que dar cola, por así decirlo. Bueno, sí, aunque es otro tema, ministro, pero aquí incluso a nivel de Centroamérica,
deberíamos de aprovechar. Estamos hablando en un futuro cercano, hay gente que está dando una pareja ya oficializada en diciembre o enero del próximo año, porque aunque la alegría que nos dieron con la noticia ayer, pero no es, como se dice, y aparece, y va a ser acaparada por Inglaterra, por Estados Unidos, por los países europeos que tienen mayor poder adquisitivo. A lo mejor, tal vez, si aquí actuáramos como región, tendríamos más posibilidades de tener la vacuna con prontitud, porque no es lo mismo pedir una vacuna para 9 millones de hondureños como para que la pidiéramos, por ejemplo, para 50 o 55 millones de hondureños a nivel de la región centroamericana. Bueno, Jorge, para la que mide la población, 9 millones de personas no son ni una ciudad grande de un país desarrollado, ¿verdad? O sea, para que nos demos cuenta ni el tamaño de una ciudad grande, ¿verdad? Solo en México, cualquier ciudad tiene esa cantidad, y no digamos que la sobrepasa, porque por ejemplo la capital tiene alrededor de 24 o 25 millones de habitantes, solo la capital, y estamos hablando de países cercanos a los nuestros. Sí, claro, entonces, esa pelea por tener estas vacunas, cuando ya estén autorizadas, nos va a llevar 6, 7, 8 meses, donde el coronavirus seguramente va a seguir en Honduras, o sea que el nivel de atención no creemos que baje en el corto plazo, o sea, no va a bajar, en realidad el nivel de atención se va a mantener, ¿verdad? Y vamos a tener que ir sorteando los siguientes meses siempre esta vacuna, ¿verdad? Siempre este coronavirus. Entonces eso nos obliga a pensar en el mediano plazo, por lo menos en la otra mitad del año que tenemos, de cómo vamos a ir sorteando este coronavirus que obviamente tiene un impacto brutal en el mercado de trabajo. Ahora, nosotros, el gobierno ha estructurado varios programas. Hay un programa que se creó un fondo de garantías para la población que de repente no entiende qué es el fondo de garantías. El fondo de garantías, que sobre todo tiene un componente para la microempresa, ¿verdad? Es un fondo que lo que dice es, cuando yo voy a sacar un préstamo, normalmente el banco me pide una garantía, que sea una garantía prendaria, el terreno, lo que sea, la maquinaria, y lo que hace el fondo de garantía es decirle, mire, no ponga toda la garantía que tiene, sino que el Estado de Honduras va a emitir una garantía, ¿verdad?, que cubre una parte para que usted le pueda tener acceso a esa plata. Este fondo, que ya está disponible, pues lo que prevé es que existan fondos frescos para inyectar masivamente a la economía la plata, ¿verdad?, y que estas empresas que han estado cerradas puedan empezar a respirar. Ahora, todo esto va a pasar necesariamente, y aquí hay un gran trabajo de la mesa multisectorial que está haciendo ahorita, pasa porque los sectores, tanto el sistema de salud y el sistema económico, ¿verdad?, entendamos que tenemos que tener una armonía entre uno y otro. Sabemos que se genera una presión en medio, pero esa presión, pues si no la llegamos a controlar, nos va a generar otra pandemia que se llama la pandemia del hambre o el desempleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son realidades del mercado. Entonces, creo que tenemos que aprender los hondureños a ser tolerantes entre nosotros mismos, ¿verdad?, a cómo subsistir. Hemos tenido una gran experiencia en los triajes y centros de estabilización, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer se creó un entorno que todavía no lo conseguimos así, pero ayer en la iglesia CSI se creó un triaje, pero eso tiene una explicación muy importante, y es porque se quiere crear una especie de distrito en la zona, porque en menos de 1 kilómetro cuadrado está la iglesia CSI, que tiene un triaje, está el polideportivo de la universidad, que es una unidad estabilizadora, y está el Hospital María. No sé si me entienden, de tal forma que las personas tengan que ir a una sola región donde van a encontrar los 3 niveles de atención del COVID, ¿verdad?, del coronavirus. Igual creemos que en la parte del San Felipe se puede llegar a hacer, entre San Felipe, Tórax y todo esto, otras unidades de este calibre, ¿verdad? Ya vemos también el triaje en el bazar del sábado, que empezó ayer, y el triaje del centro cívico también, porque en la medida que la gente tenga acceso
al tratamiento maíz o al tratamiento catracho, ¿verdad? Que son, si bien es cierto, son tratamientos que tienen que usarse en una temprana manifestación de la enfermedad, que son esenciales, pero ya empezamos a ver que estos triajes también empiezan a contribuir para que el sistema pues no se vea tan colapsado como está. Que no significa que el sistema no esté lleno y no esté casi en su máxima expresión, pero al menos hay como ciertas válvulas de escape, y con el programa Fuerza Honduras, que se ha hecho una transferencia directa a los municipios para que estos municipios puedan poner estos sistemas de triaje, porque ya sabemos que son necesarios. La gente dirá, ¿por qué es un sistema de triaje? Pues más que un sistema de triaje como palabra, es un centro de atención COVID, por así decirlo, en realidad. Es un centro primario de atención del coronavirus. Como dice uno, utilizando quizás el lenguaje del 911, un centro de atención temprano, previendo que la gente que tiene síntomas de COVID, que presenta esa sintomatología, pues pueda tener una atención pronta. Hay dificultades, ministro, nadie puede desconocerlas. Somos un país con carencias económicas que no nos podemos comparar con otros de los cuales se han hecho menciones en este momento y que no vale la pena estarlo repitiendo. Pero yo creo que también tenemos que poner todos de nuestra parte. Cuando digo todos, es los sectores en términos generales. Cuando uno escucha, por ejemplo, viendo una entrevista el pasado domingo desde Guayaquil, un empresario en donde decía: nosotros estamos apoyando y no le hemos pedido nada al gobierno, estamos ayudando, hemos puesto centros de acopio en donde se atiende a la gente, hemos comprado y vamos a los barrios y colonias como empresarios. Entonces, todas esas cosas son las cuales a uno lo invitan a decir, bueno, podemos salir adelante, pero viendo las cosas también en el plano positivo. No podemos seguir esperando, y lo digo con toda sinceridad, al margen de investigaciones que tengan que hacerse, porque cuando hay actos irregulares, cuando no se trabaja con transparencia, cuando no se hacen las cosas correctamente, pues hombre, ni modo, hay que investigarlos y castigar a los culpables. Pero no podemos obviarnos o quedarnos, ministros, solo en eso, criticando y decir, ¿qué hago yo? ¿Qué aporto yo también? Y en eso es fundamental no solo el sacrificio de la clase trabajadora, sino que también el acompañamiento de la empresa privada y el tener una actitud positiva a todos. Totalmente de acuerdo. Y mire, pasa una cosa, mire. Yo creo que uno no tiene que empezar a comparar peras con peras. Somos muy críticos del sistema y no queremos decir que está perfecto la cosa, porque realmente hay muchísimos problemas. Yo creo que si usted le tocara estar en la cantidad de reuniones que tiene que estar para arreglar cada uno de los problemas que está ocurriendo ahorita en Honduras, esto es como que usted tapa un hoyito y le hace el otro hoyito, tapa otro, ¿verdad? Pero uno tiene que empezar tenemos que empezar a ser críticos, pero también críticos constructivos. Mire, si nosotros comparamos regiones, compare usted el estado de Georgia en Estados Unidos. Tiene 9 millones de habitantes, casi 10. Es muy parecida a la población del estado de Georgia a Honduras. Allá tienen más de 3.000 muertos. Aquí hemos llegado, yo creo que hoy probablemente podamos pasar de los 1.000, ¿verdad? Allá tienen probablemente el doble o el triple de contagiados que nosotros. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las tasas de letalidad, nadie ha visto que Honduras es uno de los países que más ha bajado la tasa de letalidad. Ahí va bajando, está en 2.6 creo que está, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que no todo lo que está haciéndose ha estado haciéndose mal. En realidad estamos más bajos que muchos países, inclusive de América Latina, que han tenido mucho más problemas que nosotros, pero lo digo porque tenemos muchos problemas, pero tampoco es de que nos ofusquemos, o sea, y seguimos teniendo problemas, pero yo creo que hasta el momento el manejo de la pandemia ha estado en términos razonables correctos. Imagínense en España, que probablemente en días el nivel de muertos ya no era de 2.6, llegó casi a 10%, países como Estados Unidos también llega casi a 10%, entonces esto lo digo porque hay que mirar, no es lo mismo mirar el vaso medio lleno a medio vacío. O sea, tenemos que tener, que sabemos que hay problemas, tal cual usted lo decía, es cierto, pero eso no nos debe parar ni paralizar para no decir, bueno, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y es lo que se ha estado procurando. Hubo momentos, Jorge, que no había ni siquiera manómetros en Honduras para los tanques de oxígeno, que no había en ningún lugar, ¿verdad? Ahora usted los encuentra hasta métase a Facebook y los encuentra como paletas ahí,
¿verdad? Pero hubo un momento que no había, y no nos acordamos de que eso así ocurrió, ¿verdad? Entonces, son cosas que poco a poco se van estructurando, ¿verdad? Que cuestan mucho, pero todo eso ha tenido que ver con una contención del mercado de trabajo. Si nosotros no tuviésemos este tipo de programas que contienen como los alivios solidarios, probablemente hubiéramos tenido una revuelta ya, ¿verdad? Nunca en la historia de Honduras había estado el país parado más de 4 meses completos, ni cuando el Mitch tuvimos un acontecimiento masivo que duró 2-3 días y después a reconstruir, y que solo le pasó a Honduras. No habíamos tenido, por lo menos en nuestra generación, nunca una situación como la que estamos viviendo ahora. Nunca antes habíamos experimentado una crisis en todo sentido, como la que estamos viviendo en este momento, ministro, y yo creo que no la vamos a volver a ver, por lo menos, y les pedimos a Dios que no sea así. Ojalá. No, yo no quisiera, yo ya mejor que me lleven, pero volver a experimentar una situación como la que estamos viviendo, ver uno que mueren parientes, por ejemplo, cercanos, y que no puede ni siquiera darle el adiós, que no puede reunirse con 4 o 5 personas, que tiene que hablar hablando de mi hijo que me ayuda todas las mañanas acá, súper distante, separado, o sea, uno no puede darle un abrazo, ministro, uno sumado al problema de desempleo, o sea, sumado a las dificultades económicas de esto de las suspensiones temporales, que está ocurriendo en la mayoría de las empresas por las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, ministro, yo creo que, por lo menos yo se lo digo, no me gustaría vivir ya, mejor que me lleven antes y que lo vivan otros. Y mire, Jorge, el ser humano es social por naturaleza. El acercamiento, y entre los seres humanos, los hondureños somos más sociales todavía. O sea, tendemos a ser muy calurosos. Usted en la mañana a su trabajo saluda a todo el mundo, va a la casa en la tarde, los fines de semana sale con la familia, se reúnen las familias aunque sea a hablar un rato. O sea, el hondureño tiene una naturaleza social, y esto tiene un impacto social y psicológico en las familias. Como les decía yo, ya en la casa yo creo que ni los perros lo aguantan, ¿verdad? O sea, ya todo el mundo está crispado, por así decirlo, porque necesita esa parte social, necesita hablar con sus amigos, los niños ocupan hablar con sus compañeros, o sea, son realidades que ocurren. Y mire, viendo los datos que nos pasaban esta semana, pasa otra cosa, hay un fenómeno interesante también. Casi entre el 65 y el 68% del contagio se está dando en las casas, se está dando ahí en los barrios. Muchos contagiados son amas de casa, claro, y eso tiene que ver... claro, pero tiene que ver con qué pasa aquí en Honduras. Lo que para Nueva York era el metro de Nueva York para los contagios, para nosotros los mercados. A mí me agrada mucho que esta semana que pasó abrió el Zonal Belén. Mire, hacer entender a la gente del mercado que era muy importante la medida de bioseguridad fue complejo, porque la gente no entiende que se hace por el bien de ellos mismos y por el bien de las personas que asisten o van a comprar estos lugares. Entonces, ya estamos viendo que hay otros mercados que están empezando a tomar la misma dinámica. Ahorita, por ejemplo, en Tegucigalpa, ya el mercado del estadio, desde el principio fue muy ordenado. El Zonal Belén me ha sorprendido el ordenado que está. Espero que los locatarios puedan seguir ayudando para que eso se siga manteniendo, ¿verdad? Porque si no, ahí se vuelven focos de infección que terminan dándole factura a los mismos locatarios, ¿verdad? También ya sabemos que está haciendo el trabajo con el San Isidro y otros mercados, pero ¿por qué decimos esto? Porque tenemos que tener conciencia que la operación económica en Honduras pasa obligatoriamente porque hagamos caso a las medidas de bioseguridad. No hay otra forma, es un tema social, no es un tema que si el Estado pone toques de queda o pone restricciones. O sea, podemos tener 1000 restricciones, pero si el ciudadano no hace caso de quedarse en casa, no hace caso que si va a trabajar utilice la mascarilla, use el distanciamiento social, que utilice el gel, no hay forma humana de que ese bicho, yo le digo bicho al virus, ¿verdad?, no se pueda contagiar, no se pueda ir pasando porque simplemente no se utilizan las medidas. Y mire, esto es tan así que usted puede tener todas las medidas de bioseguridad y las puede usar todos los días, pero si de repente tocó una mesa y le picó el ojo y le hizo así,
Se fue. Ahí se fue el coronavirus. O sea, el dinero, usted compró en la pulpería, usted compró en el mercadito, o sea, esa capacidad que tiene el coronavirus de hacerlo. Mire, y estamos viendo, analizando que no es un tema de educación, Jorge, no es un tema de educación, un tema cultural. Allá en el interior, en los pueblitos, allá en Intibucá, en La Esperanza, la gente, usted lleva la bolsa solidaria y la gente no hace un metro de distancia, hace como 3 metros, ¿verdad? Usted les dice usen mascarillas y ahí en el interior la gente no esperó a que llegara una mascarilla, se pusieron un trapo, ¿verdad? Entonces, y acá en las grandes urbes, en las ciudades, gente de clase media o rica haciendo fiestas con 50, 100, 150 personas. ¿Cómo se va a poner a creer usted, Jorge? O sea, no es un problema de educación, es de idiosincrasia. Mire, el fin de semana, yo no sé si usted vio las fotos, la policía tuvo que irrumpir en campeonatos de fútbol en medio de la pandemia, por amor de Dios. O sea, estamos viendo que el sistema económico está teniendo problemas graves y todavía como que la población no toma conciencia. Habían campeonatos de fútbol con barra, increíblemente con barra. Y niños que estaban ahí, realmente lo vimos y nos dio mucha tristeza porque realmente... Y pasó aquí mire Jorge, hace una semana pasó en el Valle de Sula, creo que fue. Y hoy... y el fin de semana, ahorita que pasó en la Divino Paraíso, aquí en Tegucigalpa. Entonces, y también en el Tibucá, también creo que vi unas imágenes. Correcto. Entonces, eso lo que nos dice es realmente que todavía no hay una conciencia social. Entonces, usted me dice, ¿y quién es el culpable de que la cosa esté así? Pues la sociedad. Porque la sociedad no agarra todavía ese sentido común y un sentido de solidaridad, que cuando no se cuida lo que está haciendo es llevándole el riesgo del virus a la casa a su familia, y de repente uno de su familia va a terminar en un hospital, ¿verdad? Entonces la única forma de combatir es que seamos socialmente sensibles y solidarios. No hay otra forma de combatir esta situación que no sea con el acompañamiento de todos los hondureños. Ministro, vamos a hacer una pausa breve en este momento y nos vamos a quedar con Alfredo Matamoros e igual José Montoya. Nos hacen consulta y vamos a rogar también nuestros compañeros ahí, Neftalí, Emerson, Efer, todos nos pueden ayudar si en el 3182-4375 hay preguntas de forma puntuales. Pero dice, no pierdo mis derechos yo con esta decisión que se ha tomado. Ese es de Alfredo Matamoros e igual José Montoya dice va a ser por tiempo indefinido. ¿Por cuánto tiempo esto de la suspensión laboral? Estas y otras consultas las responderá el ministro, por supuesto, cuando regresemos de esta brevísima pausa en este momento. Gracias por acompañarnos aquí en BTV, también en las frecuencias de radio 92.5 en FM, tanto para la zona central y la zona norte del país, como también nuestra señal internacional a través de satélite y en el Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Pausa breve y regresamos con el secretario de Estado en el despacho de trabajo, el ingeniero Carlos Madero. Pausa y ya volvemos. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Regresamos aquí con el ingeniero Carlos Madero, ministro del Trabajo. Las consultas que quedaron pendientes y luego formulamos otras que tenemos de estudios con nuestros compañeros. Pierdo mis derechos, dice, con esto de los trabajadores, Alfredo Montoya e igual José, Alfredo Matamoros y José Montoya. Dice, ¿es tiempo indefinida la suspensión, ministro? ¿Por cuánto va a ser la suspensión laboral? Muy bien, Jorge, importante pregunta. Cuando se encuentra una persona en una suspensión, no pierde sus derechos ni su antigüedad, ¿verdad? Eso es importante porque el cálculo, por así decirlo, de sus derechos, o sea, la antigüedad, aunque esté suspendido, sigue corriendo. Usted sigue siendo un trabajador, por así decirlo, de la empresa. Lo único que se suspende en este caso son los salarios, pero todo lo que emana del contrato de trabajo sigue vigente. Entonces, si me han suspendido por 2 meses o 3 meses, esos tiempos que estoy suspendido todavía
valen, por así decirlo, en cálculos de cesantías y este tipo de temas, porque la relación de trabajo no ha concluido. Ahora, el periodo de suspensión, lo que sí va a durar, si invocan causa mayor, hasta que, o caso fortuito, perdón, hasta que finalice la pandemia, pero dimos una instrucción de que al trabajador se le tiene que notificar siempre un plazo. Entonces, por ejemplo, si se le terminó el plazo ayer, hay que notificarle un nuevo plazo, y si la pandemia no ha terminado por alguna razón, se le puede volver a renovar ese plazo hasta que la pandemia termine, pero es muy importante que el trabajador sepa el periodo por el cual lo están suspendiendo. Entonces, eso pues lleva a que tengamos un registro, ¿verdad? Y se pueda ir calculando, por así decirlo, el periodo de suspensión que pueden tener estos trabajadores. Bien, perfecto. Lepta, vamos a colocar, compañeros en estudio, algunas interrogantes para que el ministro pueda responderlas en este momento de la gente. Veo que están allá nos colocan por favor las consultas en pantalla. Vamos en este momento, dice, hola, buenos días, una consulta. La empresa para la que yo laboro aplicó al aporte solidario del gobierno con el RAP y se nos entregó lo del RAP, pero el aporte del gobierno no. ¿Por qué razón es la consulta? ¿Por qué razón no le han entregado el aporte del RAP? Otra interrogante, hola, buenos días. Bueno, si colocamos por favor otra consulta, el gobierno dice no ha entregado el aporte, solo el RAP, y el gobierno no. Buenos días, licenciado, consúltele al ministro si darán más tiempo de los 3 días para presentar la documentación de suspensión o si autorizarán a las regionales para hacerlos. Esto es una buena consulta. 3 días, tiempo para presentar la documentación, 3 días. Otra pregunta. Entonces, una tercera consulta. Buenos días a los dos. Quisiera saber si las visas de trabajo ya están canceladas, los que anduvieron reclutando en todo el país, y si no, si vamos a tener esperanzas en eso o ya no. Es la consulta. Ministro, por favor. Sí, muy bien. Efectivamente, en el caso del RAP, llevamos alrededor de unos 15.000 trabajadores que ya se les hizo la transferencia gubernamental. Probablemente esta semana tenemos un poquito más de 12.000 que faltan del primer pago. Se va a hacer también esta semana ese pago correspondiente, e inclusive creo que el segundo mes también ya se va a empezar a pagar. Así que es probable que tengan los que están en este programa ingresos esta semana. Por otro lado, en relación a los 3 días, por los momentos no va a haber cambio, porque originalmente habían 2 vías para aumentar, por así decirlo, los periodos de suspensión. Una era legislativa y otra era administrativa, que es la que aplicamos la administrativa. La legislativa efectivamente sí conllevaba una ampliación. Puede ser que en el transcurso del tiempo exista una ampliación a los 3 días, porque son pocos para los que tienen que presentar, y eso lo sabemos perfectamente, porque se va a generar una gran pila, por así decirlo, de solicitudes el día que apertura la Secretaría. Y en relación a los trabajos, el programa de visas de trabajo todavía va a seguir activo. Claro está que vamos a tener que esperar a que se reactive por parte de Estados Unidos, porque allá también existe el coronavirus y existen los mismos problemas que tenemos acá. Entonces, eso va a tener que esperarse un ratito, ¿verdad?, hasta que se normalice, pero ya tenemos la base de datos casualmente. De hecho, no hay ni siquiera vuelos comerciales para Estados Unidos, ¿verdad?, que uno puede decir, bueno, tenemos una conexión, así que ahí hay que tener paciencia. Lastimosamente nos agarró el coronavirus en medio del programa, que iba muy bien, por cierto, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes de lo que podamos reactivarlo, por así decirlo, en lo que va del año o cuando la pandemia lo permita. Tenemos más consultas, compañeros, y nos indican por favor desde el estudio en este momento para... Sí, ok, perfecto. Vamos entonces con más interrogantes que recibimos en el 3182-4375, e igual tenemos aquí en el WhatsApp 94-7909-51. Por ahí está en pantalla. Puede preguntarle al licenciado Madero si en estos tiempos de pandemia se le debe pagar el salario a una persona que es contratada por hora. Hay buenas, surgen mejores consultas incluso de las que formulamos nosotros aquí. A veces. Tenemos, bueno, pero respondemos a esta, ministra, bueno, otra. Buenos días, Jorrito, pregúntele por qué es tan blindado el dinero del RAP, porque a los que nos despidieron no nos dan
nuestro dinero. Esta es una queja constante también, ministro, y tenemos otra consulta entonces. Ok, perfecto. Ministro, si nos responde, por favor. Sí, bueno, en la primera, recordemos que el empleo por hora emana de un contrato de trabajo. Entonces, si no existe una suspensión de por medio, ¿verdad?, tienen que pagársele el salario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un contrato vigente. Y las suspensiones aplican para suspensión de contratos, así se llama. Pero entonces lo primero que hay que saber es si existe un contrato o no. Si está un contrato vigente y no está en suspensión, hay un derecho emanado de ese contrato, ¿verdad? Y por otro lado, en el caso del RAP, bueno, el RAP, recordemos que no es una institución pública, es una institución de aportaciones privadas, o sea, significa que es de las personas. Ya son situaciones internas del RAP de cómo maneja. Ellos tienen unos programas para retiro de aportaciones una vez que finalizan las relaciones de trabajo. Y también aprovecho para decirle, Jorge, que probablemente esta otra semana vamos a empezar a implementar salas de conciliación virtual en el Ministerio para personas que pierdan su trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que por primera vez vamos a hacer conciliaciones virtuales donde se va a tener una citatoria del trabajador al empleador y virtualmente puedan conciliar los valores de prestaciones cuando corresponda. Bueno, esta es una buena noticia, ministro. Salas de conciliaciones virtuales para que se puedan llegar a entendimientos con la mediación. Especialmente uno que conoce, que ha acompañado a alguna gente que viene de sus pueblos para hacer algunos allí en el Ministerio de Trabajo, sabe que lo que ustedes hacen siempre es como una mediación. Ni ponerse, como dicen, del lado del patrono como tal, ni del trabajador. Lo que buscan siempre es que se mantengan los trabajos, que la gente tenga esa oportunidad y esa oportunidad de seguir laborando. Y aquí yo quiero reconocer la ayuda de las centrales obreras en esto. Las centrales obreras, ellos a través de un programa nos hicieron casualmente la interacción, nos están colaborando para hacer estas interacciones, entonces vía plataformas de Zoom, ¿verdad? Probablemente podamos tener estas salas virtuales donde vamos a poder interactuar, se van a grabar, se van a levantar actas también, ¿verdad?, las cuales se van a notificar con un procedimiento, y eso permitirá que estas conciliaciones sigan adelante, porque uno de los grandes temas ahorita es qué pasa cuando termina la relación de trabajo, si van a pagar, si no van a pagar. Entonces ya con este mecanismo pues los trabajadores van a poder tener a su disposición la conciliación de forma virtual. Y ya el Congreso Nacional legisló, casualmente en la misma ley que creó el auxilio solidario, legisló en las reuniones virtuales y sus características para el teletrabajo. Entonces ya eso nos va a permitir por primera vez empezar este proceso de salas virtuales, y que creo yo que va a marcar, porque mire, también yo siempre digo, Jorge, que hay que ver las cosas con una visión de esperanza. No podemos estar pensando nosotros que todo es gris, que todo nos estamos hundiendo, no es así. Yo creo que habrán algunas cosas que el coronavirus nos va a dejar, y una es el uso de la tecnología. Tenemos que empezar a simplificar las cosas, ¿verdad? Cómo simplificamos que la tecnología está a nuestro favor, y esta vez no es la diferencia. Mire, si usted se imaginara, Jorge, la cantidad de gente que se conecta por medio de sus teléfonos a este tipo de reuniones, como la que estamos practicando con usted ahorita vía remota, es extraordinaria la cantidad de gente. Mire, los campesinos, los trabajadores, los transportistas, o sea, todo el mundo ha empezado ya a utilizar la tecnología como un mecanismo de vida. Entonces yo creo que eso nos va a abrir negocios. Hoy por hoy, usted mira, yo creo que los negocios de los comercios electrónicos, si antes no funcionaban muy bien en Honduras, hoy van a ser como el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene que mudarse al negocio, a las redes sociales, a publicar. Ahora los canales de televisión son en línea con streaming, ¿verdad? Porque todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Ya no es igual, esto vino a cambiar y revolucionar el mundo y cómo se hacen negocios. Yo le voy a decir una cosa, hay mucha gente que se está dedicando, por ejemplo, ahorita a hacer mandaditos, y cobran 40 lempiras, cobran 50 lempiras, y de repente esa carrera es mejor que la de un taxi.
de repente hay más carreras que un taxi, y eso antes no existía, y eso no lo vamos a quitar aunque se termine el coronavirus. Yo creo que esos mandaditos van a existir. Las compras en línea por supermercados, que al principio de la pandemia nos decían que era imposible, literalmente nos dijeron que eso no se podía, que iba a ser muy difícil, hoy es como bastante normal. Comprarlo por todo el mundo está comprando ahora, sí. Todo el mundo está comprando, sí. Uno tiene que, y debemos de, los que somos mayores, en mi caso, por ejemplo, ya se quita ahí de los 60, no, tienes que cambiar. Así él le decía a mi hijo, yo tengo que ir al banco, y se lo digo así, ministro, así rápido, voy a ir al banco. ¿Qué voy a ir a hacer, papá? No le digo que quiero saber cuánto tengo, porque voy a pagar esto y esto y esto y esto. Mi papá me dice, mire, llamemos. Anoche, ahí mismo, pues mi hijo me hizo eso y ya iba a hacer lo que tengo en cuenta de ahorro. Antes, yo iba al banco, y se lo juro por Dios, iba al banco a hacer esta vez, disculpe, mírenme a mí cuánto tengo aquí y mire, Jorge, ahora hace el pedido, consulta el banco electrónico, paga a través del banco electrónico, o sea, ya no necesita moverse al banco electrónico, es más, ya casi ni necesita el cajero, ¿verdad? No, entonces, esto ha venido a revolucionar. Ahora las empresas tienen una cuestión que se llama botón de pago, que le dice, ¿usted qué quiere? No, yo quiero tal, y usted lo le da clic y le mete la tarjeta que tiene que meterla ahí y pum, le paga. Entonces, esto vino a revolucionar un mercado que en los países desarrollados, Jorge, ya existía. Mire lo que es el Amazon, eBay allá en Estados Unidos, eso existe ya ratos, pero aquí todavía en los negocios no llegábamos a comprender que era necesario las transacciones electrónicas. Ahora yo creo que eso va a ser el pan nuestro de cada día aquí en adelante. Van a empezar a ser una realidad las transacciones electrónicas, porque el mundo cambió. Ya hay un mundo antes del coronavirus y un mundo después del coronavirus. Eso es una realidad. Hasta la carne, hasta el queso se compra ahora. Se lo van a dejar a la casa. El otro día le dije a mi esposa, yo le digo, amor, y esa gente que no me dice, es del súper, que lo compré en línea. O sea, compró, pagó y le vinieron a dejar las cosas, lo que había pedido, sin haberse movido de la casa. Entonces, igual lo que estoy es todo eso definitivamente. Perdona, ministro, mire, sí, disculpe, tenemos Yamilet Martínez, dice, buenos días, ¿puedo preguntarle al ministro si están haciendo registros de los contratos temporales? Yamilet Martínez. Sí, bueno, por los momentos ahorita no tenemos registro de los contratos temporales, ¿verdad? Sobre todo lo que se registra normalmente son los contratos de empleo por hora, que son los que llevan un registro especial por ley, ¿verdad? Ahorita no se están haciendo, se va a crear una plataforma para que se puedan registrar, ¿verdad? Y que a través de esos registros funcione, porque también la paralización no solamente está en la parte económica, sino que la mayoría del Estado también no tiene una actividad, incluyendo la Secretaría del Trabajo. Nosotros, a excepción de la inspección que anda haciendo inspecciones de bioseguridad en su mayoría, ¿verdad? Los otros servicios los vamos a ir activando virtualmente, como es el caso de las salas de conciliación, que yo espero que esta semana las podamos tener listas. Ministro Alejandro Cáceres, solo dice, ¿cómo debemos actuar los dueños de pequeños negocios para no vernos afectados como patronos? Sí, bueno, en el caso de los pequeños negocios, lo más importante es, y lo digo con mucha propiedad, es que el apoderado legal, porque las suspensiones tienen que hacerse con apoderado legal, se realicen bien. Mire, nosotros cuando hicimos el comunicado de ampliación, inclusive pusimos una de las causales que se puede invocar, que es la causa mayor y el caso fortuito, casualmente para que no se equivoquen, ¿verdad?, al momento de que vayan a presentar los expedientes. Entonces es muy importante. Yo recomendaría que en este caso se busquen profesionales del derecho que tengan experiencia, ¿verdad?, en temas de suspensión. Porque si el escrito está mal presentado, la suspensión se puede declarar sin lugar. Y si se declara sin lugar, significa que el patrón no tiene que pagarle al trabajador todos los meses que estuvo suspendido. Entonces, si se va a hacer la utilización de un mecanismo, que se utilice correctamente, que se utilice bien. Además, bueno, que puede ser que en el periodo de suspensión puede ser que unos periodos estuvo activo, puede ser que después estuvo inactivo, porque como hemos tenido que ir abriendo, cerrando, ¿verdad? Entonces puede ser que existe periodos donde se activó, periodos que se desactivó. Eso hay que tenerlo bien clarito al momento de presentar los expedientes. Y una pregunta, no sé si tenemos todavía en el estudio, estamos terminando ya con el ministro. ¿Perdón?
Ok, sí, bueno, hay muchos mensajes. Aquí teníamos cómo funciona ese tema de ampliar la suspensión laboral. ¿Es necesario notificarle al empleado? El ministro ya lo aclaró que sí, es necesario notificarle, pero vamos a cerrar con 3 consultas, por favor, en forma simultánea, para que la responda el ministro, el ingeniero Carlos Madero, que colocamos en este momento en pantalla para que el ministro nos responda. Ahí están, dice: buenos días, estimado, le puede preguntar si me despiden después de 120 días de suspensión, mis prestaciones siempre tiene que pagarme la empresa. La empresa no paga el RAP y yo no firmé contrato nunca. Y me suspendieron contratos sin haberse. Total que la consulta del ministro después de los 120 días, si lo suspenden, le pagan todos sus derechos. Otra consulta: buenos días, si la empresa para la cual laboro se declara en quiebra y cierra operaciones, ¿debe pagarme prestaciones o solo el porcentaje que ellos quieran? Esta es una buena consulta también. Otra, por favor, para que responda el ministro. Otra consulta: buenos días, ¿qué pasa cuando un trabajador no le notifican por escrito la suspensión de labores? En mi caso y mis compañeros no nos han notificado nada. ¿Ministro? Muy bien. En el primer caso, si una persona lo despiden, por así decirlo, tienen que pagarle sus derechos laborales. Ahora, es muy importante que la población sepa cómo se calculan. Se calculan de los 6 últimos retribuciones, por así decirlo, que tuvo el trabajador. O sea, se calcula en base a los 6 meses antes de entrar la suspensión. Así se calcula, porque siempre hay algunos gallitos ahí que quieren utilizar la suspensión y que ese periodo de suspensión se tome como parte de la indemnización. No. Se calculan los 6 meses antes de que, si a mí me suspendieron el 1 de abril, pues la cesantía se calcula en base a los 6 salarios antes de que me suspendieran, ¿verdad? Eso es muy importante porque ya hemos tenido casos, y lo digo, donde algunos patronos se pasan de vivos ahí y no tratan de meter estos cálculos ahí en este proceso. Entonces, si la persona pierde su trabajo, tienen que pagarle su indemnización. Si no le han notificado una suspensión, pues hombre, si no le han notificado una suspensión, pues su contrato de trabajo sigue vigente, o podría invocar un despido indirecto si no lo han llamado, porque la suspensión es un proceso legal y tiene que tener una notificación por parte del trabajador. Entonces, eso tiene que ver con la otra pregunta que nos hacían ahí, ¿verdad? Porque si no le han notificado nada, pues es que le están haciendo un despido probablemente ilegal, y en ese caso le tienen que pagar todas sus prestaciones. Y no se paga lo que la empresa quiere, se paga lo que tiene derecho el trabajador, ¿verdad? Pues ahí estaba otra pregunta que decía si me pagan lo que el empresario quiere. No, se pagan los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables. Bueno, ministro, le agradecemos muchísimo siempre su amabilidad en acompañarnos. Sabemos que está en permanente reunión, que son convocados vía Zoom, vía Skype por el presidente de la República, lo que ha ocurrido con él de su COVID-19, pero siempre ustedes están en actividad permanente, tanto en la Secretaría, convocando a varios sectores, como también a nivel de ministros cuando se mantienen. Así que le dejamos para que se despida, por favor, y le agradecemos una vez más el que haya estado. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, hemos ejecutado casi 1.000 millones de lempiras en la Secretaría del Trabajo, 600 millones para mantener 126.000 puestos de trabajo, y estamos ejecutando casi 400 millones para mantener más de 5.500 personas en el sistema de salud, que son los que están combatiendo hoy por hoy el coronavirus en primera línea, y hemos tenido un poco más de 900 inspecciones de bioseguridad, y eso es parte de la contribución de decirle al pueblo hondureño: aquí está el dinero que vino a la Secretaría del Trabajo, está en esas personas que te atienden todos los días para este coronavirus, y en esos trabajadores que hemos mantenido durante este periodo de tiempo. Y también haciendo énfasis con las empresas que nos ayudan. Y eso ha sido instrucciones del Gobierno de la República, del presidente Hernández, para poder ir pasando y viendo cómo llevamos, y la necesidad imperante que tenemos de tener un equilibrio entre economía y salud. Muchas gracias. A usted, ministro, gracias una vez más y muy buenos días. El ingeniero Carlos Madero nos ha acompañado, ministro de Trabajo. Resumimos, después de su conferencia de prensa también, que ofreció en horas tempranas de la mañana de ayer, rendición de cuentas de la Secretaría que él dirige,
alrededor de 126,000 trabajadores han sido beneficiados con esto de la Ley de Alivio Solidario que aprobó meses atrás el Congreso Nacional de la República, en donde ha tenido el gobierno y particularmente la Secretaría que él dirige unos 600 millones de lempiras solo para esto de los 120,000 trabajadores, sumado a las 28,000 también que pertenecen al RAP en cotizaciones, tanto en el pago de los empresarios como del gobierno como tal, y sumado a los 5,500 trabajadores que a través del Código Verde han sido contratados en el área de la salud para estar en primera línea de trabajo, que son los que más se están exponiendo también en este instante para tratar de contener un poco lo del COVID-19 que estamos enfrentando, no solo Honduras, sino que el mundo en general. Ministro, una vez más, muchísimas gracias. Ministro de Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, que nos ha acompañado. Una breve pausa, continuarán nuestros colegas Efer Guevara con Ethel Valladares y también Evelyn Sosa desde el estudio luego de la pausa. Mañana nosotros estaremos con otro diálogo a partir de las 7 en punto, siempre aquí por TV. A todos nuestros compañeros en el máster, en el control, en la parte técnica, les agradecemos infinitamente, y a ustedes que nos han visto y escuchado, muy buenos días y bendiciones.